Estimados alumnos, como una introducción al curso de dibujo mecánico, vamos a ver antecedentes. El objetivo de esta sesión es describir el dibujo mecánico de acuerdo a las normas como medio de comunicación en el mundo técnico. Vamos a ver en estas diapositivas lo que son representación de las formas, dibujo como formas de representación, dibujo técnico, dibujo artístico y dibujo técnico. Finalmente, daremos una definición de lo que es el dibujo técnico mecánico. Como antecedentes generales, les mencionaré que desde los tiempos más remotos el hombre ha empleado el dibujo para comunicar sus ideas a sus semejantes y para registrar estas ideas a fin de no olvidarlas. Ahí les voy a mostrar unas diapositivas con grabados en las cuevas, que son las pinturas rupestres, donde el hombre primitivo hacía sus dibujos para no olvidar lo que él quería guardar, ¿no? Esas representaciones. Las formas más primitivas de escritura, tales como los jeroglíficos egipcios, fueron formas pictóricas, o sea, pinturas, ¿no? Acá tienen una diapositiva con jeroglíficos egipcios. Pueden ver acá, por ejemplo, un león, acá hay una jarra, acá tienen un pájaro, ¿no? Ven ustedes una estrella. Entonces, en forma pictórica, o sea, en forma de figuras, los egipcios hacían estos jeroglíficos grabados en piedra, ¿no? Y esto ha quedado hasta ahora, ¿no? Eso ha quedado registrado, eso en Egipto todavía está muy bien conservado estos jeroglíficos. La palabra gráfico significa comunicación de ideas por medio de líneas o signos impresos sobre una superficie. Un dibujo es una representación gráfica de una cosa real. Por consiguiente, el dibujo es un lenguaje gráfico ya que emplea imágenes para comunicar pensamientos e ideas, debido a que estas imágenes las entienden personas de diferentes nacionalidades. Se dice que el dibujo es un lenguaje universal. El dibujo técnico se emplea para expresar ideas técnicas o ideas de carácter práctico y es el método utilizado de todas las ramas de la industria técnica, por lo que se determina que el dibujo técnico es una forma de comunicación universal. Representación de las formas. Acá vemos una representación de la cultura egipcia, ¿no? Dice cantoras con instrumentos musicales, ¿no? Es una pintura sobre la tumba de uno de los líderes de esta cultura, ¿no? Data del año 1435. El ser humano ha sentido la necesidad de representar sus descubrimientos y vivencias desde los tiempos en que habitaba las cuevas. Uno de los ejemplos más antiguos y notables de esta necesidad es el de las representaciones que hay en la cueva de Altamira, pintadas hace 20 o 30.000 años. Desde entonces, encontramos representaciones y ornamentos de distintas civilizaciones que nos proporcionan toda la información de cómo vivían. Representación de las formas. Esto se trata de transmitir el pensamiento mediante la escritura. Cuando una persona va a escribir una carta, piensa antes lo que escribirá, o sea, proyecta en su mente lo que va a escribir, a quién se va a dirigir, cómo lo va a decir. Después de esto, de proyectarlo en su mente, escribe lo que pensó, o sea, transpone su pensamiento sobre el papel mediante palabras escritas. Quien lea la carta comprenderá el mensaje de la persona que escribió. Las palabras escritas en la carta representan el pensamiento de quien la escribió. Entonces acá, por decir, el hijo está escribiendo a la mamá y la mamá ya recepciona la carta y está leyendo y entendiendo lo que su hijo le quiere transmitir, lo que su hijo le está diciendo, ¿no? A través de palabras. Transmitir un mensaje mediante la palabra. Cuando alguien quiere transmitir un mensaje, también piensa antes lo que va a decir. Por ejemplo, acá precisa revisar el maestro que el torno se ha malogrado, ¿no? Entonces, él está pensando eso, ¿no? Él es un trabajador de una maestranza
y verifica que su torno no está funcionando bien. Entonces piensa, dice, no, hay que revisar, hay que buscar al maestro que conoce de estas máquinas para que lo revise, ¿no? Está malogrado. Entonces va y busca al técnico y le dice, maestro, el torno se ha malogrado. Entonces precisamos arreglarlo pronto, dice, ¿no? Después expresa lo que pensó. Quien escuche las palabras comprenderá el pensamiento de la persona que habla. O sea, la persona que habla le está diciendo, ¿no? Su pensamiento, la máquina está malograda. Las palabras habladas representan el pensamiento de quien habló. Ahora vamos a ver cómo es transmitir un pensamiento mediante el dibujo. Y cuando alguien dibuja, acontece algo parecido que la situación anterior. Primero, la persona piensa lo que va a dibujar. En este caso, vean, esta persona está proyectando una tuerca. Y después dibuja lo que ha pensado, ¿no? Transpone su pensamiento sobre el papel en la forma de dibujo. Va al tablero y lo representa. Quien ve el dibujo comprenderá el pensamiento de la persona que dibujó. Acá vean, esta es una tuerca, tiene 2 orejas. Ustedes han visto esto en las máquinas de moler, por ejemplo, ¿no? Tiene una forma especial. Es una tuerca, pero tiene en la parte exterior una forma especial, ¿no? El dibujo representa el pensamiento de quien dibujó. Ahora, ¿por qué se ponen estas orejas? Es para que manualmente puedan ejercer presión, puedan rotarla y enroscarla fácilmente, ¿no? El escrito, el habla y el dibujo representan, transmiten, reproducen, muestran y describen ideas y pensamientos. La representación que interesa al curso se realiza por el dibujo. El dibujo como forma de representación. Desde épocas muy antiguas, el dibujo es una forma de representación. Como se sabe, el dibujo representa las ideas, el pensamiento de quien la dibujó. Este hecho trajo importantes contribuciones para la comprensión de la historia porque a través de los dibujos podemos conocer las ideas de los pueblos más antiguos. A través de los dibujos también podemos conocer la técnica de aquellos pueblos para representar. Actualmente existen muchas técnicas para representar, pero estas fueron renovadas con el correr de los tiempos. A medida que los hombres desarrollaron modos de vida, también fueron creando nuevas técnicas. Observe algunas representaciones de seres humanos y animales que realizaron los pueblos antiguamente. Esto es una pintura rupestre que se ha encontrado en unas cuevas, ¿no? del hombre prehistórico. Pueden ver acá ustedes un ganado, una vaca, aquí parece un alce, estas son personas, ¿no? Representación egipcia del dios Osiris. Esta es una representación gráfica que hicieron los egipcios, ¿no? Y que perdura hasta ahora, ¿no? Acá está con su clásico sombrerito y estos son bastones de mando, ¿no? Así representaban ellos al dios Osiris. Este es ya algo más moderno, una pintura de Miguel Ángel, ustedes habrán escuchado, el famoso pintor italiano, ¿no? Es un boceto de la crucifixión. Acá está nuestro Señor Jesucristo, está su madre que lo está recibiendo en sus brazos, ¿no? A través de estos dibujos se puede ver cómo las personas representaban al ser humano. Asimismo, 3 formas diferentes de representar. Por ejemplo, en las 2 primeras representaciones el ser humano aparece sin los altos y bajos del ser humano real. Ya las representaciones de Miguel Ángel se aproximan más a cómo se ve el ser humano real. Miguel Ángel pudo representar de esta forma porque usó una técnica desarrollada poco antes de la época en que se vivió. Esta técnica de representación se llama perspectiva. Perspectiva es la forma de representar objetos y situaciones tal como son vistos en la realidad. Esto es de acuerdo con su posición, forma y tamaño. A través de la perspectiva se puede tener idea de las proporciones entre la altura, ancho y largo de aquello que es representado. Obsérvese algunos ejemplos de representaciones en la perspectiva. Esta es una casa de campo, por ejemplo, ¿no? Perspectiva es cómo se ve esta casa desde un lugar determinado. Acá
Lo estamos viendo desde una altura, por decir que acá hay una torre con un tanque de agua y le estamos visualizando de esta manera esta casa de campo, ¿no? Esta es una perspectiva del castillo de Louvre en París, ¿no? Vean las formas que usaban en la Edad Media, ¿no? Para las torres, ¿no? Tienen una forma muy particular, parece un cono, ¿no? Y es peculiar la forma, ¿no? Como antiguamente tenían su distribución, ¿no? En la Edad Media. Por lo general los castillos siempre tenían su muro exterior, pueden ustedes ver acá su muro exterior, ¿no? Y tenían un foso de agua, ¿no? Por seguridad, ¿no? Todo esto está representado en esta figura. Se debe notar que estas representaciones fueron hechas de acuerdo con la posición de quien dibujó. Por eso les decía la perspectiva de la casa de campo, de repente desde un tanque de agua, ¿no? En altura a un costado de la casa, ¿no? Igual el Palacio de Louvre, ¿no? También desde otro castillo, ¿no? Se puede ver esa forma, ¿no? Que ustedes han visto en la figura. También fueron observadas las formas y proporciones de lo que fue representado. Otra técnica creada con el correr del tiempo fue la del dibujo técnico. El dibujo técnico es una forma muy importante de representación. Las diferentes técnicas de representar fueron creadas con el correr del tiempo. Una de las principales técnicas de representar es la perspectiva. Perspectiva es la manera de representar objetos y situaciones tal como se ven en la realidad. A través de la perspectiva se puede tener idea del tamaño, altura, ancho y largo de aquello que es representado. Dibujo técnico. Surgió de la necesidad de representar máquinas, piezas, herramientas y otros instrumentos de trabajo. Ya en la Edad Media se dio la primera revolución industrial y se empezaron a crear las primeras fábricas para producir masivamente productos. Entonces ya fue necesario representar cómo estaban hechas estas máquinas, sus piezas, proceso constructivo. Para representar estos instrumentos con precisión y en la forma más aproximada según lo vemos, fue creado el dibujo técnico. El dibujo técnico es llamado así porque es un tipo de representación usado por profesionales de una misma área. Por ejemplo, mecánica, ebanistería, en lo que es carpintería de madera, cerrajería, etc., ¿no? Mayores detalles sobre lo que es el dibujo técnico se darán más adelante conforme avanza el curso. Por ahora es importante que sepa la diferencia que existe entre el dibujo técnico y el dibujo artístico. Entonces, quiero resaltarles, ¿no?, las diferencias que existen entre lo que es un dibujo artístico y un dibujo técnico. Los artistas transmiten sus ideas y pensamientos de acuerdo con sus propias reglas. Transmiten el gusto y estilo del artista que lo ejecuta. Por eso el dibujo de un artista nunca es igual al de otro, aunque se trate del mismo objeto o asunto. El dibujo artístico se caracteriza por ser una representación pictórica, es un medio de expresión estética. En este tipo de dibujo el artista se esfuerza por hacer un cuadro o un dibujo, acuarelas, lienzos, afiches, para que cuando se observa se tenga la misma impresión mental que la producida por el dibujo. Acá les vamos a mostrar algunos ejemplos de dibujo artístico. Este es un pintor muy famoso español, Guernica, de Pablo Picasso. Habrán ustedes escuchado, ¿no? Por ejemplo, acá, esta es una forma que Picasso representaba. Por ejemplo, acá vemos un toro, acá vemos un caballo, pero no es como realmente ustedes lo ven, ¿no? En la realidad es una representación que en su mente él ha elaborado. Podemos percibir, sí, que se trata, ¿no?, de un caballo, por ejemplo, acá, ¿no? Acá aparentemente hay una persona que está tirada en el suelo, vean su mano, ¿no? Acá están los 5 dedos. Pero es una forma muy especial de representar de Pablo Picasso, por la cual se hizo muy famoso, ¿no? Este es una otra muestra de dibujo artístico. Esta es la famosa Gioconda de Leonardo da Vinci. Muchos se interrogan, ¿no? Dicen, esta expresión es de risa, es de tristeza, es algo que por cientos de años, ¿no? Es como un enigma, ¿no?, para las personas que ven este cuadro.
llama mucho la atención y es muy visitada por los turistas en Italia, ¿no? Es una famosa figura de Leonardo da Vinci. Acá un clásico bodegón, ¿no? Bodegón llaman a pintura cuando hay frutas, hay jarros, botellas, ¿no? Es un bodegón, dice, con botella de vino. Ahora, en contraposición a lo que ustedes han visto, tenemos ahora una diapositiva con un dibujo técnico. Este es un tornillo y su agujero, ¿no? Este es un perno, lo pueden ver ustedes acá, y está incrustado en este agujero de acá, ¿no? Acá tiene una rosca interna y acá tiene un barreno inicial. Entonces, esto que está achurado significa un corte. Eso lo vamos a ver en clases ya más avanzadas. Acá toda esta vista es una proyección ortogonal y se ha hecho un corte a este conjunto de perno y tuerca, porque esto de acá es una tuerca que se enrosca, o puede ser también una parte de una máquina, ¿no? Pero acá pueden ver ustedes ya las dimensiones, acá está su centro de eje. Este achurado también tiene un significado especial. Este de acá, por ejemplo, indica que la pieza es acerada, o sea, el material es acero. Cuando, por ejemplo, es madera, es aluminio, entonces es otra forma de achurar. Entonces el dibujo técnico ya tiene unas normas por las cuales universalmente se entiende en España, en Estados Unidos, en Rusia, qué es lo que quiere decir el dibujante técnico, ¿no? Acá en esta pieza ustedes están viendo ya una representación gráfica de un elemento mecánico. Esta es otra representación ya de un plano de ensamble, es un plano de conjunto. Acá dice máquina troqueladora, ¿no? Es una máquina herramienta que da un acabado especial que se llama troquelado, ¿no? Por la cual ustedes pueden, un mango por decir, les da un acabado así como esto, como algo rugoso para poder agarrar con más seguridad. Y acá está despiezado. Acá dice, por ejemplo, el elemento número 1, ángulo con columna. Buscamos, acá está el ángulo, ¿no? Que sirve como una columna a la vez, ¿no? Este es un ángulo. Es un elemento ya rígido. Dice 2, ángulo C en la base. Acá tenemos el número 2, este es otro ángulo. Y así vamos viendo, ¿no? El 3 dice mesa de corte. Ubicamos el 3, acá está la mesa de corte, ¿no? Entonces, esta es una representación gráfica de una máquina ya, pero es un dibujo técnico. Acá, por ejemplo, falta dimensionar, ya cuando está completo el plano, esto es una primera vista que les estamos ofreciendo, acá tiene que estar con sus cotas. Y acá, por ejemplo, esto que dice A, es un corte AA, es una sección AA que van a ver ustedes también en el desarrollo del curso, que es una forma de mostrar gráficamente cualquier tipo de máquina y es como una vista pero en corte. O sea, aquí imaginariamente donde dice A y A hemos cortado esta máquina y hemos separado todo esto de acá. Lo hemos retirado y lo que vemos nosotros es esto de acá, ¿no? Acá se ve un motor, se ve una base, ¿no? Esta es una sección AA y también menciona algo muy importante que vamos a ver en la práctica, menciona escala, ¿no? Escala, lo que es 1 en el dibujo, es 7 en la realidad, ¿no? Escala 1 en 7. La primera cifra determina lo que tenemos en el dibujo y 7 es lo que es la dimensión en la realidad. Por decir, si acá hay, vamos a decir, 5 centímetros, en la realidad tiene 35, ¿no? Porque está a escala 1 en 7. Son ya formas de representar y recursos técnicos que nosotros vamos desarrollando para poder determinar el tamaño real y poder fabricar una máquina en particular. Este dibujo es llamado técnico porque el dibujante transmite la idea de las piezas dentro de las normas establecidas. Por ejemplo, para la escala hay ciertas normas, ¿no? El dibujante no puede transmitir su gusto personal a través del dibujo técnico. Este dibujante transmite la misma idea sobre un modelo
para los profesionales que ejecutarán lo que presenta. En cambio, el dibujo artístico no transmite la idea de un modelo a nadie para que ejecute piezas o objetos. El dibujo técnico proporciona información de fácil comprensión, para eso utiliza números, signos, letras o palabras. El modo de representar técnicamente tiene su origen en las ideas de un matemático francés llamado Gaspard Monge. Gaspard Monge reunió varios modos de representar y creó un conjunto de conocimientos llamado geometría descriptiva. Mediante la geometría descriptiva pueden representarse las piezas con su largo, ancho y altura en una hoja de papel. O sea, lo que ustedes ven en 3 dimensiones, largo, ancho y altura, ustedes lo van a ver en una hoja de papel en largo y ancho, o sea, en 2 dimensiones. Esta idea es fundamental y se aprenderá durante este curso. Aprenderá también que el dibujo técnico obedece a una serie de normas establecidas. Cada país tiene un grupo responsable que establece normas para el dibujo técnico. En Brasil, por ejemplo, es la Asociación Brasilera de Normas Técnicas. En el Perú era el INDECOPI, ahora es el Instituto Nacional de la Calidad, INACAL. Dibujo técnico mecánico. Este tipo de representación usado por profesionales del área de mecánica. En este curso va a aprender a leer, interpretar el dibujo técnico mecánico. Leyendo e interpretando dibujos técnicos de piezas entenderá la forma real que ellos tienen. Atención, no va a aprender a dibujar ya que el dibujo técnico llega listo a sus manos, después de haber pasado por profesionales quienes planean y representan las piezas a trabajar. Vemos cómo es este procedimiento. El profesional que proyecta la pieza es el ingeniero. Primero piensa cómo debe ser la pieza. Por ejemplo, acá está pensando un rodaje, ¿no? Tiene idea de un rodaje que sirve para alojar un eje y que a la vez le permita girar sin problemas, ¿no? El rodaje ayuda al giro. Luego representa su idea en el papel a través de un dibujo inicial o bosquejo de lo que será la pieza. Listo el bosquejo de la pieza será representada a través del dibujo técnico mecánico. El que realiza este trabajo es el dibujante técnico, quien obedece normas establecidas por el INACAL, Instituto Nacional de la Calidad, autoridad técnica normativa en el Perú desde el año 2014. Aquí vamos a aprender de que hay unas normas técnicas peruanas para dibujo técnico, ¿no? Se denominan NTP de la serie 833, que ve, por ejemplo, el tamaño de la hoja, ve lo que son las escalas, ve el tamaño de las letras, el tipo de letras, diferentes normas técnicas que ya están aplicadas en el Perú y que son parte de una organización internacional que se llama la ISO, ¿no? Organización Internacional de la Normalización. Dentro de los materiales que vamos a darles adicionalmente a esta separata, les vamos a poner un listado de las normas técnicas peruanas para dibujo técnico. Esto es así, dice, porque el dibujo técnico debe ser entendido por todos los profesionales que fabricarán la pieza. Quien fabrica la pieza es el mecánico de la industria. Antes de fabricarla, el profesional lee e interpreta el dibujo que ha hecho el ingeniero o otro técnico, ¿no? El técnico mecánico representa la pieza a ser fabricada. Ustedes ven, él está acá en su torno y está fabricando la máquina, pero fijándose en el plano que le ha hecho llegar el técnico o el ingeniero, ¿no? Entonces, en este caso, vean esta forma de lo que está fabricando. Dice, el dibujo técnico mecánico es el tipo de representación usado por profesionales del área de mecánica. Por ejemplo, acá, esto que nosotros vemos en la parte superior es una vista en sección, ¿no? Acá ya les estaba hablando de un corte AA, es un concepto muy importante para lo que es el dibujo técnico. Se ha cortado esta pieza y se ha retirado esta parte delantera y vemos esto de acá, lo que facilita al que va a fabricar ver la dimensión, por ejemplo acá, ¿no? Está acotado la altura de acá a acá y el diámetro de los orificios que va a fabricar, ¿no? Se ven 2 orificios, uno de una dimensión y otro de otra dimensión. Entonces, en la línea de corte, el que va a fabricar tiene mejor visión
le facilita para poder ver las dimensiones de lo que está fabricando, ¿no? Este ya es un dibujo técnico, ¿no? Este de acá. Y esto es lo que está mirando acá el técnico. Entonces, hasta ahí es nuestra exposición y les agradezco por su atención.